A continuación veamos el tema de funciones. Una manera práctica de definir qué es una función, podríamos imaginar que es una máquina que convierte un valor de entrada llamado x para darnos un valor de salida que es y. O dicho de otra manera, un valor de entrada que representa el dominio que al entrar en esta función nos determina un valor de salida llamado rango. Una función la podemos definir de varias formas, mediante una frase, mediante una ecuación, mediante una tabla o mediante un gráfico. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos una empresa define un sueldo básico por comisión para sus empleados, donde tenemos que tiene un sueldo básico de 500,000 pesos, una comisión de 50,000 pesos por cada unidad vendida, y esto define el sueldo de un trabajador. Entonces vemos que mediante la frase que acabo de enunciar podemos denotar o escribir una función cualquiera. ¿Qué ecuación podríamos utilizar para convertir esta frase en una ecuación? Entonces podríamos decir que y es el sueldo básico del trabajador, que está dado por el básico, que son 500,000, más una comisión de 50,000 por cada unidad vendida. X representa el número de unidades vendidas. Ahora, ¿cómo representaríamos esto mediante una tabla? Entonces le damos valores a X. Tomemos por ejemplo para un trabajador que vende 0, 1, 2, 3 o 4 unidades. ¿Cuál sería el sueldo de esa persona por mes? Si tomamos 0 unidades, reemplazaríamos para X igual a 0. Esto daría un sueldo de 500,000 más 50 por 0 nos daría 500,000. Si X igual a una unidad vendida, tendríamos que el sueldo es 50,000 por 1, da 50,000 más 500, 550,000. Para X igual a 2, tendríamos entonces que 50 por 2 nos da una comisión de 100,000 más 500, esto da 600,000. Y así sucesivamente podríamos establecer que para 3 unidades vendidas el sueldo es de 650,000 y para 4 el sueldo es de 700,000. Mediante esta manera podríamos enunciar una función mediante una tabla. Con estos datos podemos escribir una serie de coordenadas cartesianas donde tenemos una componente en X que es 0 para el primer caso, 0,500,000, 1,550,000, 2,600,000, 3,650,000 y para 4,700,000. Con estos datos podemos establecer o representar gráficamente cada una de estas coordenadas cartesianas. Recordemos que la primera componente representa X y la segunda componente representa Y.
De esta manera, entonces podríamos ubicar en el eje de las X el número de unidades vendidas y en el eje de la Y el sueldo. Sueldo, unidades. Entonces, podemos ver que cada uno de estos puntos llevados en el plano nos van a representar un gráfico. De esta manera, para x igual a 0, tenemos que la persona obtendría un sueldo de 500.000. Esto nos determina un punto. Para x igual a 1, tendríamos entonces un sueldo de 550.000, que es aproximadamente este punto. Para x2, tendríamos un sueldo de 600.000. Para x igual a 3, de igual manera tendríamos 650.000. Y para x igual a 4, tendríamos un sueldo de 700.000. Vemos entonces que la unión de estos puntos nos va a representar un gráfico o una línea recta. En nuestra próxima clase veremos entonces qué características tiene la función lineal, que representa una pendiente y que representa un punto de corte.